sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Amado Dios, yo te doy gracias por este hermoso día. Te doy gracias, Padre amado, por esta congregación, por esta familia. Bendice cada persona que ha venido el día de hoy. A ti, mi Dios, te doy la honra y te doy la gloria, Dios bendito, porque tú eres bueno, mi Señor, en gran manera. Dios bendito, tu palabra es clara, Señor, tu palabra no es negociable. Y yo te pido, Dios Todopoderoso, Señor, que arraigues en nuestros corazones, Señor, tu palabra, para poder vivirla, para poder disfrutar de ella, Dios bendito. Porque algún día estaremos delante de ti, amado Señor, y ese día rendiremos cuentas de lo que hayamos hecho o lo que hayamos dejado de hacer. Amado Padre, yo te doy la gloria a ti y te doy la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada venimos hablando acerca de las bienaventuranzas y hablamos acerca del banquete. ¿Se acuerdan de las de las parábolas? Y hablamos acerca de un banquete, ¿verdad? Y en ese banquete, ¿se acuerdan que yo les decía que dentro de la cultura, cuando alguien que tenía dinero, ¿sí?, y organizaba el banquete, muchas veces entregaba las vestiduras que cada quien debía llevar, y que había entrado alguien que no era digno, no se había vestido, ¿sí?, de las vestiduras que Dios había provisto. ¿Cuál es la vestidura que Dios nos provee? Un lino fino. Una vestidura en este momento es espiritual. ¿Sí? Estamos revestidos ¿de quién? De Cristo. Nosotros tenemos que estar revestidos de Cristo. Y ese revestimiento nos hace dignos de estar ¿en qué? En el banquete. Ese vestido nos hace dignos de tener una comunión con el Señor. Pues bueno, siguiendo con lo de las parábolas, hoy traigo una parábola, ¿sí? La parábola de la viuda y el juez, ¿sí? Había un juez injusto, la viuda y el juez injusto. Y vamos a mirar muchos aspectos que realmente no es una parábola fácil, porque es muy, en cierto modo, ambigua, no es fácil de trabajar, pero es muy diciente en la medida en que uno avance, la trabaje y pueda hacer un análisis concienzudo de lo que Dios nos quiere llevar. En esta parábola, en los versículos anteriores, Jesús les hablaba acerca del rico y de Lázaro. Eso es otra. Para algunos es una parábola, para otros es una enseñanza. Y es una enseñanza para algunos porque en esa parábola de rico y el Lázaro, pues se menciona un nombre específico, un nombre propio, Lázaro. Por lo general, cuando Jesús daba parábolas, no daba el nombre de alguna persona, sino que era muy abierto. Una viuda, un juez, como la que vamos a ver hoy. En el caso de la parábola de Lázaro y de el rico, pues sí se menciona un nombre específico, Lázaro, ¿cierto? Entonces, lo que Jesús viene mostrando es el reino de los cielos, el reino de los cielos y el reino de los cielos. Previamente Jesús les estaba diciendo, esta enseñanza tenía un gran objetivo, y el objetivo era decirle a los discípulos, hey, ustedes van a ser perseguidos. Esa era realmente la enseñanza, ¿sí? Que van a ser perseguidos. Y creo que es demasiado evidente esto, pero vamos a ir a la palabra. Lucas 18, del 1 al 8. Lo tengo en la Nueva Versión Internacional. Por lo general trabajo la Biblia de las Américas. Hoy lo tengo en la Nueva Versión Internacional, es muy parecido. Dice, lo que pasa es que, por ejemplo, la Biblia de las Américas, vosotros sois y ustedes, sí, y vosotros y todo ese vosotros como que termina uno hablando así. Entonces como que no, es más entendible, más práctico esta. Dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. En este primer versículo ya me está diciendo de qué se trata la parábola. ¿De qué se trata? De orar. ¿En qué momento? En todo momento. Pero, ojo, hay personas que confunden esta parábola y la malinterpretan. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ok, yo tengo que orar siempre hasta que obtenga lo que yo quiero. Eso no es lo que dice la parábola.
¿Por qué? Porque cuando yo estudio un versículo yo tengo que mirar de qué vienen hablando. Vienen hablando del final de los tiempos, vienen hablando de persecución. Entonces, ese es el momento a lo que está haciendo alusión esta parábola, ¿sí? Jesús les contó a sus discípulos, Jesús ya sabía lo que les esperaba a ellos, todo lo que les iban a hacer y la persecución que se les venía. Entonces, como que los estaba animando a no perder el ánimo. Les dijo Jesús, había en cierto pueblo, mire que, ¿sí ven? Cierto pueblo, cierto juez, una viuda, no hay nombres específicos. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Entonces, vamos a mirar el contexto. En el punto central nos habla de la oración. Ese es el punto central. Arranca el versículo ahí hablándonos de la oración y de que era una oración en todo momento, en todo momento. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros oramos en todo momento? Ese es el gran dilema del pueblo cristiano. Yo creo que voy a dar una enseñanza acerca de lo que implica la oración. La oración no es rezandería. Dejen de, yo no sé cuántos de los que hay acá vienen con una concepción católica, ¿sí? Y es que usted tiene que tener 30 rosarios en la mano, ¿sí? Levántese y repita y repita y repita, ¿sí? Y creen que eso es oración. Eso nada tiene que ver con una oración. Absolutamente nada. Y como no tenemos claro el concepto de qué es orar ni para qué se ora, pues tampoco vemos la necesidad de orar. La gente se acuerda de que hay que orar cuando realmente tiene un problema. ¿Sí? Eso no es oración. Y eso no es lo que debiera estar en el corazón de cada cristiano. Eso es ser mercader. Eso es creer que Dios es un súbdito suyo. Ahí no hay. La oración es una comunión. Ahorita les voy a dar algunos tips de todas maneras, ¿sí? Acerca de lo que representa la oración. Entonces, así es de que esta parábola habla de una oración persistente, ¿sí? En medio de la angustia, una oración persistente en medio de la dificultad, pero no es que usted persista, ¿sí? Hasta que usted obtenga lo que quiere. Eso no es, si usted hace eso, si usted cree que tiene que machacar en lo mismo hasta que Dios le diga sí, usted no tiene ni idea de quién es Dios, mucho menos ni idea de qué es una oración. La palabra de Dios dice que Dios es inmutable. Dios no cambia. Y si en un proyecto de vida Dios tiene un no para usted, mire, haga ayuno 70 días sin tomar agua siquiera. Y el no de Dios será no. Dice la palabra que Dios es inmutable. Dios no cambia. Él ya tiene unos planes y un proyecto. Y una oración no lo cambia, créame. Pero la persistencia en la oración que Dios le estaba diciendo a sus discípulos era para traerles ¿qué? Valor. Era para darles a ellos como una conciencia de que no debían cambiar su camino, deberían seguir por ese camino de la salvación, no debían negar al Cristo. Jesucristo sabía lo que le esperaba a ellos y por eso les dice, miren, tienen que orar persistentemente. Pablo oraba en la cárcel, en todo momento, así lo estuvieran apedreando.
Miren la oración de Esteban en medio del sacrificio que le estaban haciendo a este hombre. ¿Sí? Fueron hombres que atendieron, ¿sí? Lo que Dios le estaba mostrando. Y en medio de eso, qué pena, el cable. ¿Me ayuda? Un cable. En medio de esto, ¿sí? Ellos se acogieron a lo que Jesús les había dicho. Y efectivamente, Dios les respondió. Y les respondió a bien. ¿Cierto? Entonces, este contexto de esta parábola, como les decía, llega después de que Jesús les viene a hablar acerca de su segunda venida. ¿Ustedes creen que la segunda venida de Jesús está cerca? Muy cerca, pero muy. Yo le decía aquella a mis hijas, hijita, yo creo que si hay algo a lo que usted no va a alcanzar en la vida es a ser abuela. ¿Sí? ¿Es tan cerca la venida del Señor? Y yo no creo que alcancen a ver eso. Si tú te pones a contextualizar todo lo que está ahí, son muy pocas las generaciones que ya quedan. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el mundo se está moviendo en medio de esa agenda. El mundo se está moviendo en medio de abrir el camino para lo que la palabra de Dios dice. Realmente es eso lo que Dios quiere. Mire lo que dice Mateo 24:44. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. El Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Perdón un momentico, hago un paréntesis. El cable está en mi escritorio, hágame el favor. Un cable negro ahí grande. Gracias. ¿Sí? Cuando menos lo espere, será la venida de Jesucristo. Pero la pregunta clave es esta. ¿Tú sí crees que Jesús va a venir por segunda vez? 4 creen. Madre, me tocó evangelizar al resto. ¿Ustedes creen que va a venir Jesucristo? Amén. Amén. Hasta el momento no ha habido una sola falla en lo que la Biblia ha prometido. Ni una. Por más que han querido encontrarla, no. En la medida en que quieren buscar y pretenden buscar algún error en la palabra de Dios, lo único que están haciendo es afianzar que lo que la palabra de Dios dice es verdad, es real. Ven, mijo, préstame esto. Gracias. Sí. Listo. Entonces, durante la primera y segunda venida de Jesucristo, la iglesia lo que va a soportar es, ¿qué? Dificultades. Y nosotros lo pudimos ver, ¿cierto? Lo pudimos ver, incluso recién se va Jesucristo, todo lo que le hicieron a los apóstoles, ¿sí? La manera en que estos hombres murieron fue cruel. Digamos que, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo le decía que a mi esposa, me parece, estudiando este pasaje y viendo lo que está aconteciendo, yo le digo algo. Nosotros vamos a rendir cuentas al Señor de una manera tan tremenda. Yo digo que si Dios pensara como nosotros, la cuenta que nosotros tendríamos que darle a Dios no va a ser fácil. Yo les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes son perseguidos por ser cristianos? Ninguno, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes predican el Evangelio? Ninguno, ¿verdad? Entonces, teniéndolo todo, sin ser perseguidos, ¿no hacen nada por la obra? ¿Eso es lo correcto como cristianos? ¿Sí? Cuando estemos delante del Señor nos va a decir, tú lo tenías todo para predicar el Evangelio. Todo para haber llevado a otros al camino del Señor. ¿Y qué has hecho? ¿Qué? ¿Vivir tu propia vida en egoísmo? Y yo te puedo asegurar que cuando tú te acuestas en tu buena cama, calientico y lleno, no te acuerdas de orar por los misioneros. Te lo puedo asegurar.
y te vas a presentar delante del Salvador, aquí estoy. Llegué yo. Muchas veces ni siquiera son capaces de invitar a otro a una congregación. Durante este periodo, desde que Jesucristo se fue, muchos mártires han pasado. Si ustedes se pusieran a leer la historia de algunos mártires, créeme que todos nosotros, todos, y me incluyo, sentiríamos vergüenza por lo que hacemos, por lo poquito que le entregamos a Dios. La gente se deleitaba matando cristianos, no solo los romanos. A este Hus, John ¿qué? John Hus, yo para los nombres soy muy malo, John Hus. Lo empalaron y lo mataron como asando un pollo, dando vueltas. A muchos cristianos los mataron de una manera brutal. Y nosotros que tenemos todas las comodidades, todas las bendiciones, nos duele la boquita para decirle a otro, oye, hay un Salvador, hay un camino diferente. A diferencia de otras parábolas, esta parábola de la viuda del injusto está precedida de una declaración real, de algo que verdaderamente va a suceder. Miren, es en serio, por un momento usted imagínese presentándose delante de Dios. Imagínate ese día de gala cuando Dios va a premiar tus obras. Y Dios te pregunta, ¿y qué hiciste, hijo? Solo mírate. Lucas 18:1 dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que deberían orar siempre, sin desanimarse. Una viuda. Las viudas en esa época, ¿sí?, no valían nada, eran una carga para la sociedad. Eso era lo que representaba la viuda. Miremos ya entrando un poco más en materia. Lucas 18, del 2 al 3 les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Y lo que yo les decía, casi todos los detalles de esta parábola son vagos. ¿Cómo así vagos? No menciona el pueblo, no menciona el nombre de la viuda, no menciona qué tipo de justicia estaba pidiendo, no menciona qué tipo de juez, lo único, ni el nombre del juez. Sencillamente una señora que era viuda e insistía en que un juez le dictaminara algo a su favor. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que Jesús ni siquiera se esfuerce en determinar cuál era la condición de la viuda, pero sí en determinar la condición de incredulidad del juez? ¿Saben por qué? Porque lo que Dios quiere enseñarnos aquí es que este es un juez normal en este mundo, en esta tierra. Y que Dios como juez es un juez totalmente diferente. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, y en serio, no quiero entrar en temas políticos ni mucho menos, pero sí quiero que aterricen la palabra de Dios a la realidad hoy. Hoy. ¿Ustedes creen que específicamente en este tiempo estamos viendo justicia? Para nada. Yo creo que nunca se había visto la justicia más acomodada a lo que estamos viendo hoy en día. Hoy. Eso es lo que simbolizaba este juez. Hoy en día, en la medida en que hay un pleito, un litigio, ¿quién tiene más probabilidad de ganar? El que mejor abogado tenga. Así de sencillo.
Porque los abogados tratan de acomodar la justicia, las palabras, que esta palabra lo que quería decir, esta palabra yo la puedo interpretar, esta palabra, por eso es que yo les digo, la palabra de Dios es única, y si la palabra de Dios dice, hombre y mujer los creó, no son dos hombres, así uno esté disfrazado, ¿sí? Sale con bigote, chivera y disfrazado de mujer, pero no, es que él se cree mujer, ¿sí? Con esas pendejadas por allá, quién sabe a dónde. Sí, es hombre. Así no lo quiera reconocer. Una mujer tiene ciertas características, ¿sí? Cuando se encuentran un cadáver y ya ha sido enterrado por mucho tiempo y hacen estudios morfológicos, ellos determinan sexo femenino, sexo masculino, por las características. Esas características no las puede cambiar nadie. Nadie. Por mucha ideología y por mucha característica que quiera tener, no. La palabra de Dios es una. Y acá lo que Dios quería mostrar es eso. Lo que tú tienes en el mundo y lo que Dios representa realmente. Lo que hay, la justicia del mundo es totalmente diferente a la justicia de Dios. Y lo que este pasaje me revela varias cosas. Una, es que a este juez ni le importaba a Dios, ni le importaba a la mujer. ¿Usted cree que a ese juez le importaba dar justicia? No, si no le importa a Dios, si no le importan las personas, mucho menos le va a importar dar justicia. A él lo que le importaba era ¿qué? Su comodidad. Voy a quitarme esta mujer de encima. ¿Sí? Era eso lo que realmente le importaba, ¿cierto? Y lo que les digo, realmente es eso lo que nosotros vemos en nuestra cultura, ¿cierto? Donde vemos jueces que realmente no se preocupan por hacer justicia. Solo se preocupan por su beneficio económico, ¿sí? No les importa a Dios, obviamente, y mucho menos impartir una verdadera justicia. Entonces, hay otro aspecto muy importante. La palabra nos dice que este juez, ¿qué fue lo que hizo con ella? Debió ignorarla no una vez, sino muchas veces. O sea, cuando la palabra nos dice que ella insistía, es porque fue varias veces a la presencia de este juez, ¿cierto? Y este juez, ¿qué fue lo que hizo? Ignorarla. Yo creo que muchas veces la echó a la mala de su presencia. Váyase de acá, lárguese de acá, no quiero verla, no moleste más, ¿sí? Pero aún así esta mujer no se cansaba ¿de qué? De insistir, de ir, de reclamar, ¿cierto? Hasta que el juez, en busca de un beneficio propio, dice, no, vas a hacerme esta mujer, ¿sí? La voy a sacar, váyase. ¿Qué es lo que quiere? Que me haga justicia. ¿En qué? En esto, tome, váyase. La viuda era lo que menos le interesaba a él. A él lo que le interesaba era resolver su problema, que esta mujer no vuelva acá, ¿cierto? Yo quiero que miremos otra cosa. En este mundo nosotros seremos agraviados de una manera igual o peor. Y te digo algo, muchas veces ni siquiera recibiremos justicia. No la vamos a recibir. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido como algún litigio con otra persona, ¿sí? Y se han encontrado en cierto modo con jueces injustos. Lo hemos hecho tal vez, ¿verdad? Pero también muchas veces de la mano de Dios hemos salido victoriosos. ¿Sí o no? El que ha podido disfrutar eso sabe que es estar frente a un juez cuando uno no está acostumbrado a pleitos ni a litigios. Creo que eso es algo muy, muy desagradable, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que Dios quiere enseñar acá? Que los que perseveran en la fe verán la justicia de Dios. El que persevera en la fe es lo que quiere decir. Y hay algo muy importante que no se mencione que es de vital importancia. Y es que sin perseverar en la fe, nadie verá la gloria de Dios. Tú puedes decir que tienes fe. Di todo lo que quieras. ¿Sí? El problema es la tienes. Porque ¿de qué te sirve decirlo? Si cuando llegue la hora de demostrarlo no lo tienes. Ahí es donde está el problema. Efesios 2, 8, 9, mire lo que dice. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe.
sea, es un regalo que Dios te dio. Es decir, Dios te dice lo siguiente: para que tú puedas ser salvo necesitas fe. Dios dice eso. Y Dios dice, tómela, yo te la regalo. Es decir, en pocas palabras, yo te estoy regalando todos los ingredientes que tú necesitas para que seas salvo. Por eso es que nunca nadie podrá decirle algo a Dios en contra de su propia salvación. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe ni se jacte. Esta parábola de esta viuda que está buscando justicia es muy similar a la que encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 10, en donde están estos ángeles, ¿sí? Dice que los santos muertos están ahí. La palabra de Dios dice, y clamando al cielo, que se haga justicia por ellos, ¿cierto? Esta parábola también hace referencia a eso en Apocalipsis 6, del 9 al 10, que dice, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Yo creo que nosotros llegamos a un punto o a un momento en el que nosotros decimos, Dios, ya haz justicia, de la manera en que tenga que entrar a hacerla, ¿sí? Hay algo muy importante también que quiero que entendamos, y son varios aspectos de lo que nos habla esta parábola. La gran diferencia entre un juez terrenal y Dios como juez, ¿sí? Y es que esta viuda era ajena a este juez. No era de la familia, no era conocida, no era nada, porque no nos deja ver la palabra eso. Esta viuda era ajena al juez. Pero ¿sabes algo? Pero nosotros hemos sido escogidos y elegidos por Dios. Hay una gran diferencia entre esta viuda que va delante de ese juez a clamar justicia y tú y yo que somos hijos de Dios. Entonces, cuando tú te acerques a este juez que es Dios, ¿sí? Él te conoce. Él sí te conoce, Él sí te va a conocer porque tú eres hijo. Entonces Él te va a hacer, a diferencia de esta viuda que este juez no la conocía, Dios sí nos conoce, ¿cierto? La viuda era una, y los elegidos, ¿cuántos de los que están acá creerían que son salvos? Amén. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida debemos tener total certeza de nuestra salvación. La viuda era una, pero los elegidos somos muchos, ¿cierto? Los santos en la tierra, podemos asediar el trono, digámoslo así, clamando por justicia en una unión común. Eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel antes de salir al Éxodo. El pueblo de Israel clamó justicia cuando estaba esclavizado y Dios dijo, me acordé de este pueblo, lo voy a liberar. Y es cuando Dios utiliza a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Apelaba ante un juez que le pedía justicia. Y apelaba a ese juez a distancia. ¿Sabes algo? Dios, que es nuestro juez y nuestro Padre, nos pide que nos acerquemos a Él. Ahí hay una gran diferencia en la manera en que ella se acercaba a ese juez y la manera en que nosotros nos podemos acercar a Dios. Hay una diferencia grandísima. No hay razón ni justificación para que tú no vayas a la presencia de Dios a clamar justicia. Ella clamaba a un juez ¿de qué características? A un juez, ¿cómo era ese juez? Injusto. Y cuando tú te acercas a Dios, le clamas a un Dios ¿qué? Justo. Y si aún así ella consiguió la respuesta, ¿tú crees que Dios no te va a conceder la justicia o lo que tú esperas? Esto es lo que realmente la parábola me quiere enseñar. Mira la diferencia entre lo que, si un hombre siendo malo y pagano, dice la palabra de Dios, ni creía en Dios, le concedió a esta mujer lo que pidió, ¿cuánto más el Padre? Esta mujer acudió a Dios para obtener justicia por su propia causa.
mientras que Dios es nuestra propia justicia. Y Él se hizo justicia por nosotros. Más aún, Él dijo, bueno, venga a ver, yo voy a ser el juez, pero voy a ir a pagar por tus pecados para que tú puedas ser liberado del juicio que te voy a hacer. O sea, si nosotros no entendemos eso y esperamos más de este juez, estamos fregados. Ella no tenía ningún amigo que intercediera por ella. Nosotros tenemos un intercesor. ¿Quién es? Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Otro aspecto. Ella no disponía de ninguna promesa de que sería escuchada. Nosotros tenemos una promesa de que si nos acercamos al Padre, ¿sí?, Él oirá nuestras oraciones. Nosotros sí tenemos una promesa. Ella podía acudir al juez a ciertas horas. Nosotros podemos acudir al Padre en cualquier momento, pero no lo hacemos. La inoportunidad de la viuda, ¿qué hacía con el juez? Exasperarlo, lo incomodaba. Pero ¿sabes algo? Cuando tú vayas al Padre, lo que el Padre se va a sentir es amado, glorificado, honrado. Eso es lo que Dios me quiere decir. Ven. Dice Santiago 5:16 en la parte B, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Si el Dios al que servimos es un Dios que reivindica a su pueblo, también será un Dios que tome venganza sobre su pueblo. La palabra de Dios dice, mía es la venganza. Nosotros no tenemos autoridad para tomar venganza de las cosas. Miren lo que dice Romanos 12:19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Muchas veces hay gente que toma venganza por su propia mano. Y resulta que el delincuente sale bien librado y el que termina pagando fue el ofendido. Y esa es la justicia del hombre. La justicia de Dios no es así. El éxodo fue un anticipo de todo lo que pasó. Viene una pregunta. La pregunta que hacía, ¿habrá suficiente fe cuando Jesucristo venga? ¿Ustedes qué creen? ¿Hay suficiente? Más o menos. Yo creo que menos que más. Yo te digo algo. Si nosotros, que vivimos en todas las comodidades, muchas o pocas, pero hay comodidades, no tenemos fe, ¿usted se imagina en el momento en que ustedes o nosotros, ¿sí?, seamos atacados para defender la fe? Si hubiese fe, aunque fuese poca, Él la hallaría, dice la palabra. Y también se nos dice que cuando Jesucristo vuelva, hallará muy poca fe. ¿Pero sabes por qué es poca fe? Porque a la gente no le interesa leer la Biblia. La gente no le interesa leer la palabra y en la palabra está el conocimiento de Dios. Ahí está el conocer de Dios. Yo quiero que analicemos un poco las cosas conforme a lo que está pasando hoy. Ustedes saben lo que está pasando en Sudán, en Nigeria y en el Congo. Dice que han matado más o menos 100,000 cristianos. Nadie protesta por ellos. ¿Y por qué? Porque son africanos, porque son negros y más aún, cristianos. Sí. Pero todo el mundo sí sale a defender a los palestinos, que son los que tienen estos terroristas de Hamas, que son islamistas extremos, los que matan a los cristianos.
Para ellos sí hay defensa. Pero al africano, negro, pobre y cristiano, peor. ¿Quién los va a defender? Pero ¿sabes algo? Yo decía, hablábamos esta mañana precisamente con mi esposa y decía, tremendo. Es tremendo ver cómo estas personas, viendo que le matan a sus hijos, no niegan la fe. Pero te digo, muchos de los que están sentados sí la niegan. Porque viven de una manera totalmente anticristiana, sin siquiera que les den un pellizco. Pero a los otros, a los que les matan sus hijos, les matan sus esposas, sus esposos, no la niegan. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, porque yo también me siento confrontado, créanme. Pero ¿y cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué te cuesta una oración? En serio. ¿Qué te cuesta una oración? ¿Y lo haces por estas personas? Una oración. Como hermanos, somos hermanos. Como cristianos. Dime, ¿qué te cuesta? Solo ve la noticia y pobrecitos. Pobrecitos. ¿Sí? Pero vamos, que vean los palestinos. Son tan injustos los palestinos como los israelíes. Se los aseguro. Y ellos tienen un conflicto allá, no de un año, de muchos años. Y ni tú ni yo conocemos ni el corazón de los que están en ese litigio y no somos quien para juzgar, ¿cierto? Pero tampoco somos quien para defender a unos que sí van y asesinan inocentemente, vilmente, perdón, a unos inocentes. Pero eso sí, los que salen a protestar en favor de eso se sienten la panacea de este planeta, lo mejor. Ustedes saben que nosotros estamos siendo manipulados y manejados en la Agenda 2030 de la ONU. ¿Sí lo sabían? ¿Y saben en qué consiste la Agenda 2030? Bueno, pues les voy a decir. Toda esa agenda está enfocada en preparar la venida del anticristo. Y ya estamos caminando en eso. El fin de la pobreza, vaya, mate a todos esos pobres. Mande una epidemia y ahí desaparecemos un poco de gente. Entre menos gente haya, menos necesidad de alimento, menos pobreza. Aprueben la ley antiaborto. Les voy a contar un testimonio de alguien y yo sé que no se va a disgustar. Una parejita muy especial, nosotros los conocemos hace muchos años, ¿sí? Y de casualidad un día nos los encontramos en un centro comercial y resulta que a la chica quedó embarazada y le diagnosticaron que su bebé iba a tener, venía con malformación y entonces que era mejor que pues, se hiciera eso, deshágase de eso. Y ella empezó a orar. ¿Sí? Obvio, a ella le pegó muy duro, ¿sí? Pues a la familia en general. Empezaron a orar. Y ella no sentía paz, obviamente, asesinando, porque eso es un asesinato, el aborto es un asesinato. Asesinando a su hijo. Y le dijeron, mire, es que su hijo viene en condición especial y tal. Y ella dijo, no, lo voy a tener. Y seguían insistiéndole en que matara a ese bebé. ¿Sí? Y ella lo único que le dijo es, Señor, yo solo te pido algo. Que traigas a mi hijo en la condición que sea, pero que mi vida no esté metida en una clínica, llevándolo de urgencias, trayéndolo, algo así. Fue la única petición que ella le hizo.
hasta el 9º mes de Profamilia, la llamaban a insistirle que abortara. Hasta el 9º mes. Y era una persistencia. Eso es el Estado. Por eso esa es la manera en que quieren, ¿sí?, acabar la pobreza. Y no solo eso, esa es la Agenda 2030. ¿Cuál es? Fin de la pobreza, menos hambre, ¿sí? Entre menos gente haya, pues mucho mejor, ¿verdad? Esa es la Agenda 2030. Y esa insistencia que le hacían a esta chica, quítese ese problema. ¿Y sabes algo? Esta mujer permitió que ese bebé naciera. Qué bendición ese bebé. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo, alzarlo, una belleza. Una bendición. Pero lo que el mundo te ofrece muchas veces es eso. Es eso. El homosexualismo, pues ¿cómo no va a disminuir la población? Ahí verá. Y es eso lo que promueven. Dice que salud y bienestar. Bienestar es deshágase de eso que usted está esperando. Deshágase de ese bebé, ¿para qué se va a amargar la vida? ¿No es más fácil si se manda a quitar la matriz y ya hace con su vida lo que se le da? La voluntad. Educación de calidad. Si es eso, nosotros sí estamos en la inmunda. Una educación de calidad es que usted no le puede decir nada a un niño. ¿Sí? Al niño no se le puede corregir. Cuidado con decirle algo, porque lo va a traumatizar. Igualdad de género, a eso sí le han botado toda la corriente y toda la plata. Esta es la Agenda 2030. Este es el diseño a nivel mundial. Esto no es solo para un país. Agua limpia, y no como la de acá, que por ahí cierto amigo quería llevar en costales agua a La Guajira, porque nunca se le vio hacer nada. Trabajo decente y crecimiento económico. Esos son los puntos, algunos de los puntos de la Agenda 2030. Pero ¿sabes algo? Adicional a eso, ellos están buscando un esquema de gobierno general a nivel mundial. Y ese es el camino allanado para que el anticristo venga. Un gobierno, un esquema de gobierno político a nivel mundial. Díganme, ¿ustedes no creen que estamos cerca? Cuando esta gente empieza a trabajar esta agenda y los países ricos empiezan a decirle a los países pobres, si usted no aplica esta agenda, no hay ayuda económica, no hay créditos, no hay nada, no los apoyamos en esto o en lo otro. ¿Y ustedes qué creen que están pasando a nivel religioso y a nivel espiritual? ¿Ustedes qué creen que están haciendo los islamitas? Los del Islam. Ya se están apoderando de media Europa, por lo menos. Una religión a nivel mundial. Y después lo que viene es el ecumenismo. Y el ecumenismo, ¿ustedes saben qué es? Entonces viene el Papa y dice, ay no, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Vengan todos, abracémonos y vivamos unas bellezas. ¿Ustedes sabían que estamos en el año del jubileo? ¿Saben qué es el año del jubileo? ¿Y ustedes en qué mundo andan, hermanos? Dijo mi madre. El jubileo es algo que inventó el Papa que ya murió, ¿sí? Y que en diciembre del año 2025, si la gente va y hace peregrinación en las iglesias, sus pecados les son perdonados. Y después dice, venga, que nosotros somos hermanos con estos que son homosexuales y tienen una iglesia cristiana homosexual, y con estos que son testigos de Jehová, y con estos que son, todos somos hermanitos. Y hagamos una paz y vivamos en paz en una sola religión. Eso ya está en camino. El problema no es ese. Lo que la palabra de Dios nos está hablando hoy es que tú estás preparado para mantenerte firme y decir, yo soy cristiano.
Si te cuesta invitar a otro a la iglesia, si no eres capaz de hablarle, ¿sí?, a nadie del evangelio, cuando te aprieten una tuerca ya estás ahí. ¡Ah! ¿Se pueden imaginar eso? Pero lo peor no es eso. Lo peor, ¿saben qué es? Que si tú no estás preparado, ¿tú crees que tus hijos sí? ¿Tus hijos sí están preparados? Y te digo algo, si tú no te preparas y no preparas a tus hijos, adivinen para dónde van a ir ellos. Adivinen. ¿Tu hijo tiene el carácter suficiente para decir un no? En días pasados me ponía a pensar, qué tristeza esa muchacha que se puso a hacer una prueba por ahí en una discoteca o algo así. ¿Eso qué es? Falta de carácter. Y yo creo que si yo fuera el papá de esa niña, yo diría, eso es culpa mía, como padre. Porque nunca le enseñé a mis hijos a decir no cuando tenían que decir no. Porque nunca le enseñé a mis hijos el valor del respetarse a sí mismos. Pero si eso es en la vida cotidiana, que es farra, inmundo, lo cristiano es peor. Y por eso es que la palabra de Dios dice, ¿tú estás preparado para ese momento? ¿Tú tienes fe? ¿Estás seguro que cuando Jesucristo venga vas a tener la fe suficiente y necesaria para pararte en la raya? Una cosa es que tú lo digas acá. Yo no quiero que nadie diga, sí, ay, sí, yo voy. ¿A dónde, mijito? ¿A dónde va a ir, mijita? Tal vez la fe ni siquiera le alcance 3 cuadras. Es que tú mires en tu corazón realmente qué tanto amas a Dios. Y tú lo tienes que mirar en la medida en que tu vida vaya siendo transformada. Es decir, yo amo a Dios, pero sigo siendo el mismo mentiroso de siempre. Yo amo a Dios, ¿sí? Pero sigo en la vida igual, no me ha cambiado en nada mi manera de vivir, pero digo que lo amo. Sea mentiroso, man. Revisémonos. Porque en serio, esto que el mundo ya está preparando no es un juego. Muchos lo ven aquí sentados desde la comodidad. Sí, pero no es un juego. Y yo sí espero que tú mires en tu corazón lo que realmente tienes hacia Dios. Y créame que si la palabra de Dios lo está diciendo y en cierto modo lo está advirtiendo, es porque lo que viene es difícil. No es un juego, como tampoco es un juego el infierno, como tampoco es un juego la salvación. Cuando yo me paro acá, a veces a mí me gustaría que algunos de ustedes se pararan acá. Y uno empieza a ver gente bostezando, lo que yo les digo, se les revisan las cordales. Mucho lo alcanzo a ver hasta la boca del estómago. ¿Sí? Las cordales, todo. Otros totalmente desenfocados, otros mirando celular. Y yo digo, Señor, ¿en serio? No demos por poco, no demos por poco lo que Dios nos está diciendo diariamente, porque todos los días nos muestra y todos los días nos evidencia que su venida está cerca. Al igual que esta viuda, nosotros tenemos a dónde recurrir. Al igual que esta viuda, nosotros tenemos un juez, no se les olvide, hay un juez, y que nosotros estaremos delante de ese juez. Obvio, y sí nos hará justicia.
Lucas 18 del 7 al 8. Mire lo que dice este juez. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Aún ese inconverso creía en la justicia de Dios. Y créame que hay muchos que dicen ser creyentes y no lo creen. ¿Se tardará mucho en responderles?, preguntaba él. Y Jesús dice, les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Quiero decirte algo. La oración tiene varios propósitos. Y el propósito más grande de la oración no es que Dios te conceda tu deseo. No es ese. Cuando tú oras, tú no oras para que Dios te conceda el deseo, sino para que tú puedas conocer cuál es el propósito de Dios. Esa realmente es la oración. Cuando tú oras, tú le dices, Señor, yo quiero es conocer tus deseos. El mío es este, pero tú estás alineado a este deseo. ¿Cuál es tu propósito? La oración no consiste en obtener lo que hay en mi corazón, sino conocer lo que hay en el corazón de Dios. Realmente eso es la oración. Entonces, cuando tú te arrodilles a orar, Señor, es que yo necesito este negocio, yo necesito plata, yo necesito ABC. Señor, ¿qué tienes tú para mí? Eso es. Esa realmente es la oración. No es para obtener lo que hay en mi corazón, es para conocer lo que hay en el corazón de Dios. Hay algo muy importante. Lo que la oración hace es cambiarnos hacia la dirección de Dios, ¿cierto? Porque me prepara para lo que Dios quiere y no para lo que yo quiero. Realmente es eso. Cuando yo voy y oro, yo tengo que estar preparado para recibir un no como respuesta. Y en medio de esa oración y recibir ese no como respuesta, implica que yo voy, si iba hacia allá y Dios me dice no, yo voy a detenerme y le voy a decir, Señor, ¿cuál es tu dirección? Y me dices hacia allá, listo. Eso es fe. Y esa es la oración. Y la oración implica fe y confianza. Hebreos 11:6, mire lo que dice. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Si tú lo crees, Él va a remunerar incluso tu búsqueda. Es increíble lo que Dios hace. Búscalo, dice Dios, búscame y yo te remuneraré. Búscame y yo te daré. Búscame y yo te daré en justicia. Búscame y yo enderezaré tus caminos y enderezaré tus sendas. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Y ese es el Dios que alimentará nuestra fe en los momentos de dificultad. Vamos a orar. Pongámonos en pie, por favor. Amado Señor, yo te quiero dar gracias, Padre amado Señor, porque tú nos muestras en tu palabra, Señor, que lo que estamos viviendo, Señor, es algo que tú ya previamente sabías, Señor bendito, y que todo lo que tú nos muestras, Dios bendito, es parte de lo que nosotros necesitamos. Yo te pido, hoy Dios Todopoderoso, que nos ayudes en nuestra fe. Hoy yo te quiero clamar, amado Padre, amado Señor, por todas aquellas personas que están sufriendo la persecución, Dios bendito. Dales el valor, Señor, para no negar tu santo nombre. Tu palabra dice que aquel que te negare delante de los hombres, tú lo negarás delante de Dios. Padre, dales el valor, se necesita mucho valor para seguirte testificando, seguirte adorando, seguirte alabando como estas personas lo han venido haciendo, Dios bendito. Amado Señor, yo te doy la honra y la gloria, pero también te pido perdón, Dios bendito, te pido perdón de todo corazón, Señor, porque aún teniendo todas las comodidades, amado Señor, aún teniendo todo lo necesario para adorarte, para alabarte, Señor, para bendecirte y glorificarte y testificar a otros, no lo hacemos, Dios bendito, perdónanos, Señor.
Perdónanos porque no queremos andar la milla más, Señor, porque no queremos el más mínimo esfuerzo, porque hemos querido y hemos buscado un evangelio, Señor, que no implique nada que me quite la comodidad. Perdónanos, Señor, porque tú lo entregaste todo, amado Padre, Señor. Perdónanos por ese corazón tan ingrato, tan desagradecido, amado Señor. Padre, que en nuestro corazón esté el día a día orar por aquellos que necesitan fortaleza. Yo oro, Padre amado, por aquellos pastores, Señor. Por aquellos pastores que hoy tal vez se sienten solos, tal vez no se sienten apoyados, amado Padre. Hay muchos pastores pasando necesidades, amado Señor, y yo te clamo por ellos, bendito Dios. Por estos misioneros que son ultrajados, maltratados, desechados y sacados de muchos lugares, Padre amado Señor. Yo te clamo por ellos, Padre de la gloria. Que en nuestro corazón esté ese sentir todos los días, Dios bendito, en medio de nuestras oraciones, clamarte a ti por estas personas, Dios bendito. Somos llamados a orar los unos por los otros, Dios bendito. Yo te lo suplico, amado Señor. Quita de nosotros ese egoísmo, solo pensar en clamar por nuestras necesidades y por nuestra comodidad. Quita de nosotros eso, Padre de la gloria. Ayúdanos también a tener una mente abierta y pensar en los otros, Dios bendito. Ayúdanos a preparar a nuestras generaciones, Señor, para tu segunda venida y para todo lo que el hombre está impulsando, Dios bendito, que va en contra tuya, Dios amado. Porque para ti será toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.